siempre en escuelas públicas. Tuve la bendición de estudiar en la UNAM, que para mí ha sido un gran regalo. Okay. Soy licenciada en Derecho. Y pues esa es mi historia del pasado. Actualmente estoy casada, tengo 3 hijos varones a los que amo y admiro muchísimo. Muy bien. Y no sé qué más quieras saber. Oye, entonces, ¿tú creciste en la Ciudad de México? Así es. Muy bien. ¿Y cómo eras de niña? ¿Eras divertida? ¿Eras traviesa? ¿Eras No, tranquila? siempre fui muy tranquila, como muy correcta, muy estudiosa. Eras la de los dieces. No de dieces, pero siempre fui como muy responsable. Ok. ¿Y Sí. tienes hermanos? ¿Tenías hermanos? Tengo solamente un hermano, Ok. más chico que yo. Muy bien. Pero la verdad es que siempre fui una niña súper tranquila. De adolescente fui súper tranquila, nunca me fui de antro, nunca llegué tarde a mi casa. Como que siempre fui muy respetuosa de mis papás. Ok. Nunca me gustaba como preocupar los demás y así. Tampoco nunca algo me llamó la atención como más allá de estar dispuesta a hacer que mis papás pasaran un Sí. rato incómodos. La verdad es que Y por ejemplo, bien tranquila. ya que creciste en esta familia, me dices, de clase medio bajo, ¿en algún momento llegaron a tener carencias? Pues O no era tanto la carencia, o qué era? económicas, la verdad es que nunca fuimos ricos, o sea, Ujú. nunca, o sea, mucho tiempo mi papá no tuvo carro, cosas así, yo nunca fui a una escuela privada, ni mi hermano, pero nunca me sentí con carencia, o Muy sea, la bien. verdad es que creo que fue el cómo nos educaron, mis papás nos enseñaron mucho a ser felices con lo que teníamos y nos enseñaron a tener sueños y aspiraciones, pero no a quejarnos o a ver de manera negativa. O sea, yo no recuerdo nunca haber dicho, híjole, es que no tuve tal o no tuve tal. No, la verdad que no. Pero tampoco pienso que añoraba muchas cosas. No, mi papá, creo que fue por mi papá siempre me decía, no sé, si yo veía, me acuerdo mucho cuando empezaba el programa de Cantinflas que Sí. salían en diferentes partes del mundo, yo le preguntaba, ¿dónde es eso? Y él me decía, es en tal lugar, yo nunca te voy a poder llevar, pero si tú estudias, tú te vas a poder pagar ir a donde tú quieras, ¿no? Ok. Y si yo le decía, ay, qué padre carro, él me decía, yo no te voy a poder comprar ese carro, pero si tú estudias vas a poder trabajar después y hacer tal cosa. Entonces, nunca me sentí con carencias, la verdad es que no. Ujú. Tuve una infancia súper feliz, jugué muchísimo, podíamos salir mucho a jugar a la calle Sí. y aparte jugaba mucho cosas de mesa en familia, con mis abuelos, mis primos, jugábamos cartas. Tengo una niña súper feliz. Una familia muy unida. Hablas de papá muy cercano, Sí. de papá. ¿Creciste muy pegado a él? A los dos, a mi ¿A los mamá y a dos? mi papá, sí, de diferente forma. Creo que los papás nos aportan mucho una parte y las mamás otra, y las dos, ninguna compite con la otra, te Ok. complementan. Sí creo que fui la consentida de mi papá, es que aunque ya murió, yo sigo pensando que donde esté siempre voy a ser su consentida. Sí. Pero mi mamá me dio otras cosas Ok. que también me fortalecen mucho y al final me complementan. Sí, sí tuvimos una relación muy cercana. ¿Qué fue lo que aprendiste de mamá y de papá? De, de mi mamá, híjole, es que son muchas cosas, pero creo que de mi mamá, la humildad, la sencillez. Ok. Mi mamá siempre, fíjate que siempre me decía fea, ¿no? Por ejemplo. No, digo, no es por vanidad, pero un día yo ya grande, le dije, ¿por qué siempre me dices que estoy fea, por ejemplo, no? Y me dijo, porque la belleza que importa es la interior. Ok. Y esa es la que quería que desarrollaras. Y ya la tienes, entonces ya hoy te puedo decir que eres bonita, ¿no? Entonces, eso, lejos de yo decirte, es que crecí traumada porque me decían tal Sí. cosa, no, o sea, la verdad es que siempre traté de encontrar el por qué me decían las cosas y no de tomarlo como una ofensa, ¿no? Ok. Y de mi papá el valor de la responsabilidad. Mi papá nunca, y de la honradez, nunca faltó a trabajar, nunca. De acuerdo. Nunca. Ni cuando se murió su hermana, pero nunca faltó a trabajar. Muy Nunca responsable. llegó tarde al trabajo. Y siempre fue la persona más honrada que he conocido en mi vida. Me acuerdo, una vez de niños, mi hermano y yo salimos a jugar y mi hermanito se encontró una pelota. Entonces llegó a la casa súper feliz y le digo, ay, me encontré una pelota. Y mi papá agarró vimos un departamento, mi papá abrió la ventana y aventó la pelota aventó la pelota por la ventana.
Y le dijo, uno no se encuentra nunca nada en la calle, todas las cosas tienen un dueño y nunca vuelves a tomar nada que no es tuyo, ¿no? O sea, así como esta te puedo contar muchas historias. Sí, sí te ha dejado bastante aprendizaje en ese Mucho. sentido. Oye, ¿y a qué edad fue tu primer trabajo? No trabajé tan chica, la verdad es que mi papá tuvo carencias económicas súper fuertes, sobre todo mi papá. Ujú. Yo siempre digo que mi papá casi fue niño de la calle, literal. Y entonces para él era súper importante la escuela, que estudiáramos, ¿no? Entonces eso hizo que la escuela fuera prioridad en nuestra casa. Entonces, con tal de que estudiáramos y que fuéramos bien, no teníamos ningún otro tipo de responsabilidad, ¿no? Ok. Entonces, la verdad es que yo hubiera querido trabajar, pero siempre me decían, no, tú enfócate en la escuela, y entonces trabajé ya en la universidad. Ok. Cuando ya me di cuenta que estudiar no era suficiente y Sí. que entonces iba a salir de la escuela y no iba a saber nada del mundo laboral, empecé a trabajar cuando iba en tercer semestre de la carrera. ¿En dónde trabajabas? Trabajé en un despacho de abogados. Ok. Que me acuerdo que entramos como 5 o 7 pasantes. Muy bien. Pero luego el gobierno, trabajábamos créditos hipotecarios, cobranza de deudas hipotecarias. Ujú. Y resultó que hubo un acuerdo, no sé si te acuerdas, estás muy chiquito, de un movimiento que hubo en ese entonces que se llamaba del Barzón, que el Barzón pues era como grupos de choque que impedían o se ponían en contra de la gente, de los acreedores, ¿no? Ok. Y el punto es que el gobierno por la presión del Barzón, hizo un acuerdo con los bancos para que dieran una prórroga para todos los créditos hipotecarios que había en ese momento, y entonces pues se reestructuraron o ya no había como tanta presión judicial, entonces los juicios se tuvieron que hacer a un lado, y entonces el trabajo en el despacho donde yo trabajaba, Sí. pues se redujo considerablemente y corrieron a todos los pasantes, solo me quedé yo. Te quedaste ahí. Solamente, pero no me... No, entró una persona que no me encantaba cómo era su trato hacia Sí. mí. Y entonces les dije a todos mis amigos, oigan, me quiero cambiar de trabajo, y siempre pienso que alguna vez escuché esta frase y desde entonces la tomo, que el mejor momento para buscar trabajo es cuando tienes trabajo. Ok. Porque tienes la posibilidad de buscar algo más sin tener la presión de tomo lo que sea, ¿no? Así es. Y entonces alguien me dijo, oye, pues yo en donde trabajo no es, o sea, es de abogados, pero no vemos tantos juicios, nos dedicamos a cobrar deudas, a la recuperación de cartera. Y yo pensé, ay, pues mientras consigo algo mejor, ¿no? Sí. Y me cambié y me he dedicado desde ese momento toda la vida a cobrar deudas. ¿Te encantó ese trabajo? Sí, pero además me pagaban mucho más, porque yo de pasante ganaba creo que 50 pesos a la semana. 50 pesos a la semana, ok. Ni siquiera me alcanzaba para cubrir los pasajes de los camiones. Muy ¿no? bien. Y cuando entré acá ganaba 1,000 pesos a la quincena, entonces me sentía millonaria. Entonces, y luego me gustó, luego le encontré el modo, luego Sí. se me hizo súper creativo, porque fui pasando como en diferentes etapas. Las primeras veces me daba como mucho, como hasta pena. Me daba tristeza el hablar con la gente. El cobrarles. Sí, tenía una emoción como de tristeza. Ok. Pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que hay de todo, que hay gente que te debe, porque así vive, y está viendo de dónde saca ventaja de una mala manera. Sí. Y entonces me daba mucho coraje, ¿no? Porque además fui educada como muy diferente a eso. Sí. Y luego me di cuenta que cada historia, cada deuda era una historia diferente, y entonces podía generar empatía con diferentes situaciones. Y el aprender a negociar implica muchas cosas, implica identificar el perfil de cada persona, no puedes tratar igual a los desiguales, Ok. no puedes tratar, y me refiero a personas y a situaciones y a momentos, y entonces eso se me hizo muy interesante, como de mucha creatividad. Sí. Y luego también me di cuenta, porque pues es que yo cuando decía, es que ¿a qué te dedicas? Y yo en lugar de decir soy abogada, decía, soy cobradora, me volteaban a ver como muy feo, ¿no? Y entonces... Ok. Pues yo estaba muy chiquita, muy chavita, y entonces yo pues sentía feo que los demás vieran como mi trabajo mal, cuando a mí me daba muchas satisfacciones. Sí. Pero bueno, pues entendí que yo no tenía que quedar bien con nadie ni cambiar la perspectiva de nadie, pero digo muy orgullosa que soy cobradora, Ok. porque el ser cobrador también depende del enfoque que tú le des, y yo ayudo a muchas personas cuando
cuando cobras su deuda, al final le quitas un problema a esa persona. Ok. Y también el dormir tranquilo es una bendición, entonces siempre que puedo, que tengo la posibilidad de orientarlos de una manera adecuada, cuando la otra persona también tiene la apertura de escucharte, porque hay gente que también nunca te da la cara, no quiere ni tomarte una llamada y entonces pues no puedes explicarle. Yo siempre les digo a los deudores con los que llego a tratar que mi obligación es darles toda la información para que ellos tomen la mejor decisión en base a su situación, ¿no? Ok. Pero cuando tomas una decisión desde la ignorancia, es mucho más difícil medir los riesgos. Entonces, sí, hoy, bueno, desde hace muchos años, pero sí le di mucho valor a cobrar. Ok. Y entonces me dedico a cobrar. Ahí cuando ya te cambiaste de trabajo, que ya estabas en la parte de la cobranza, que le empezaste a agarrar cariño, que te empezó a gustar. Sí. ¿Te gradúas y sigues ahí en ese trabajo? Sí, pero después sentí que me quedaba ya un poco chico porque todos tenemos aspiraciones de crecimiento y yo ahí ya no podía, o sea, crecí muy, he sido muy bendecida porque en los trabajos que estuve, antes de digamos, ser empresaria, crecí muy rápido laboralmente. O sea, yo era la que ascendían, yo era la que, ¿no? Sí. Y entonces ahí llegó un punto en el que ya no podía crecer más. Ya entonces, llegaste a tu límite. Ahí ya necesitaba moverme. Ok. Y abrieron una empresa de telecomunicaciones en México, y contrataron esta empresa y les dijeron, oye, estoy contratando gente porque nos vamos a instalar en México y necesito que me recomiendes gente, y me recomendaron. Ok. Y yo me acuerdo que cuando yo fui a la entrevista, pasé los filtros y tenía 20 y tantos años, 23 años, no sé. Me contratan y fue bien chistoso porque así como te cuento que del trabajo anterior entré ganando muchísimo más, cuando yo me cambié a esta empresa entré ganando la mitad. De lo que ganabas. De lo que ganaba. Ok. O sea, no, menos. O sea, entré ganando el 25% de lo que yo ganaba. Tal vez ese cambio te disminuyó lo que ganabas, sin embargo, el crecimiento que pudiste haber o que tuviste en ese momento fue mayor, ¿no? Es que depende de tus metas. Mi papá siempre me enseñó que el dinero no te puede mover el dinero, porque cuando te mueve el dinero dejas de ponerle interés a lo que verdaderamente importa, ¿no? Entonces yo sentía que ya no tenía ahí crecimiento donde estaba, aunque económicamente no me iba mal, pero no quería estar estancada hasta ahí, ¿no? Entonces decidí cambiarme a un lugar donde iba a ganar el 25% de lo que actualmente ganaba, pero yo iba con la meta de voy a crecer ahí y lo logré. Yo de ser un gestor telefónico de cobranza, terminé siendo la gerente del área de cobranza de toda la empresa. ¿En cuánto tiempo? 10 años. Bueno, mi primer ascenso, trabajé ahí 10 años. Mi primer ascenso lo tuve a los 8 meses de que entré. ¿Rápido? El siguiente lo tuve a los 6 meses. Sí. Yo me acuerdo que yo tenía 25 años y tenía a mi cargo 100 personas. ¿En serio? Y la mayoría eran más grandes que yo y hombres, entonces eso fue súper difícil. ¿Batallaste mucho? Muchísimo. Sí, principalmente. Muchísimo. Y dejando a un lado la parte de los hombres, sino las edades en donde dicen, viene una muchacha y me quiere decir cómo hacer las cosas. Sí hay un tema de género. ¿Sí crees? Por supuesto. Hasta la fecha lo sigo pensando. Hay un tema de género. Sí, ha habido muchas desigualdades y sigue habiendo. Y pues nadie me había enseñado, ¿no? Sí creo que hice cosas que hoy cambiaría. Me volví como súper estricta. Porque era mi forma como de defenderme, ¿no? Y bueno, al que cobres a nadie le gusta, entonces, pues sí fue como muy complicado, hubo momentos que me la pasé súper mal, pero de ahí seguí creciendo, y entonces la verdad es que para mí fue una gran experiencia. Oye, pues estaba muy chiquita. Ya cuando estabas en esa empresa, ¿seguías soltera? ¿Ya estabas casada? No, seguía soltera. Seguías soltera. ¿Cuándo fue el momento en donde vino Cupido y te embaló? Pues vino Cupido, es que me casé con mi mejor amigo, lo conocí en la prepa, no nos hablábamos porque él dice que yo era del grupo de las populares y yo le digo que él nunca saludaba y entonces no nos caía bien. No nos caíamos bien. Y me lo encuentro otra vez en la universidad y yo dije, ay, otra vez este niño está aquí, que no saluda nunca. Hasta parece que te estaba persiguiendo. No, imagínate, te encontrabas a muchos, ¿no? Sí. Porque al estar en la UNAM, pues te encuentras en una institución o en otra. Okay. Y pues como generalmente te lo asignan por la zona en la que vives, pues te encuentras a muchos, aunque es muy grande, pero sí te llegas a encontrar. Okay. ¿no? Y resulta que nos toca, no en el mismo salón, pero en el segundo semestre nos toca en el mismo salón y nos hacemos muy amigos. Entonces formamos un grupo de amigos
que todos éramos muy cercanos, un grupo súper padre, y fue como muy padre. Y pues nos veíamos todos los días. Ok. Y todo después, él fue el que me invitó a trabajar a ese despacho que te platico donde ganaba más. Entonces nos veíamos todos los días porque además me daba ride porque yo no tenía coche y él sí. Entonces, o cuando no teníamos, viajábamos en el metro y pasábamos a comprarnos una torta para antes de clases o cosas así. Nos ayudábamos con tareas y así. Y un día me dijo, me enamoré de ti. Yo decía, no puede ser, si eres mi mejor amigo. Pero bueno, un día de la nada me pidió que me casara con él y le dije que sí. Y llevamos 23 años de casados. 23 años de casados. Entonces, cuando en esa empresa que me estabas platicando, no estabas ahí todavía casada. Muy bien. Entonces, ¿seguías en esa empresa antes de casarte o cómo fue el momento? Seguí ahí, luego me casé y seguí ahí. Luego vendieron la empresa y yo estaba, ya tenía mi segundo hijo y había estado en el hospital por neumonía y yo quería estar con mi bebé. Entonces me acuerdo que llegaron los que habían comprado la empresa y algunos puestos nos entrevistaron como para ver si pues, se quedaban con nosotros o no. Y yo recuerdo mucho que a mí, no sé a los demás, pero a mí de manera expresa sí me preguntaron, ¿te quieres quedar o te quieres ir? O sea, si tú, y les dije, me quiero ir. O sea, a mí liquídame y yo me voy, porque en este momento quiero estar con mi bebé. Muy bien. Y me dieron el gran regalo de liquidarme. Sí. Y entonces, pues no trabajé un tiempo. Y luego, la verdad, o sea, yo sí me gusta trabajar, entonces luego volví a trabajar. Y luego ya volví otra vez a no trabajar y luego un día dije, ay no, yo no puedo estar como sin hacer nada. No, bueno, no nada porque el trabajo en la casa es inmenso, pero quiero hacer algo más. Sí. Y fue que puse mi empresa. Ok. Oye, y me estabas comentando, tienes 3 hijos, ¿verdad? ¿De qué edades son tus hijos? Tengo 3 hijos varones de 21, 19 y 16. Órale, súper bien. Oye, ¿y no estabas así de como que esperando a alguna niña o ver? No. ¿No? Lo que Dios quisiera. Por supuesto, el camino, lo que Dios tiene planeado para ti es perfecto. No, yo nunca pensé algo diferente. Perfecto. Oye, antes de hablar de tu empresa, que es un tema bastante interesante, vamos a ir a un corte. En este corte vamos a tener información de Buró de Vales para que lo vean y regresamos con más plática con Andy, que la verdad está muy interesante. No se lo pierdan y ya regresamos. Otro de los beneficios que tenemos con la aplicación de Buró de Vales es que nos ayuda en nuestra cobranza, ya que podemos enviar mensajes y llamadas de manera automática a todos los clientes que no nos han hecho nuestros pagos en forma puntual. Así que, ¿qué esperas? Ven y adquiere la aplicación Buró de Vales. Notificaciones inteligentes. Historial de vales. Organización. Descarga gratis la aplicación. Organiza tu cartera de clientes de forma profesional y segura con Buró de Vales. En el botón de consultar clientes, solo ingresa su RFC. Aquí podrás administrar el estatus y la calificación de tus clientes. Hola amigos, ya estamos de regreso. Esta plática la verdad está muy interesante. Me gusta en particular conocer de una persona que ha venido de abajo, superando distintos retos y sobre todo que ha llevado a su vida laboral mucho aprendizaje. Ahora Andy, tocando el punto de veniste de trabajar en diferentes empresas, te casaste, tuviste a tus hijos. ¿En qué momento fue donde dijiste quiero tener mi propia empresa? Pues es que yo creo que en algún punto muchas personas tenemos la inquietud de ser nuestros propios patrones, ¿no? O sea, piensas como en eso, no piensas en que también, porque ha sido toda una aventura, también tú asumes todos los riesgos, ¿no? Pero bueno, tenía yo esa como inquietud, la verdad. Y entonces un día dije, pues ya no puedo estarlo pensando, lo voy a hacer. Sí. Y lo hice. Ok.
Empecé a trabajar primero para editoriales, como para revistas, cosas así. Ujú. Después empecé a trabajar con marcas grandes, con automotrices, con el Infonavit, con cajas de ahorro muy grandes, Ok. ¿no? Entonces, la verdad es que pues he tenido diferentes proyectos buenos, clientes grandes, importantes, y pues padre, la verdad. De acuerdo. Estamos hablando de Calán. Sí, claro. Calán. ¿Cuántos años ya lleva esa empresa, Andy? 22, 20, ay Dios, 21. 21 años. 21 años con esta empresa Sí. que pues, la han levantado, la has levantado y a la fecha es una empresa que se dedica a... La recuperación de cartera vencida. Ok. Bueno, tenemos un área legal, Ujú. entonces vemos juicios básicamente ejecutivo-mercantiles, o sea, de cobros de deudas. Ok. Y tenemos otra rama que es el desarrollo de apps. Ok. Y bueno, damos asesoría a ciertas empresas en todos sus procesos, pero es básicamente como las 3 ramas que tenemos. De acuerdo. Oye, y fuera de cámaras estábamos platicando acerca de, bueno, ya estás casada, ya estabas casada en ese Sí. momento. Yo siempre he tenido esa curiosidad, el estar platicando con personas que vienen de fuera y decir, oye, vivimos en Ciudad de México, una ciudad bastante grande, con muchos centros turísticos, lugares por visitar. ¿En qué momento Andrea Flores Sí. viene de la Ciudad de México, de la UNAM, de tener su empresa, a Torreón? Porque mi esposo le ofrecen un trabajo acá. ¿Ok? Ya se lo habían ofrecido algunas veces y habíamos dicho que no, porque mis papás ya estaban grandes y yo decía, tengo que estar con ellos. ¿De acuerdo? Y cuando muere mi mamá, mi papá se va a vivir con nosotros. ¿De acuerdo? Y mi esposo siempre se portó extraordinariamente bien con mis papás. Ujú. Y cuando le vuelven lo vuelven a invitar para venirse a un trabajo acá, pues ya no había nada en realidad que nos detuviera. Y dije, él me ha apoyado muchas veces a mí, me toca apoyarlo a él. Sí. Y sin pensarlo, no lo dudé. Fue por apoyarlo a él, nos venimos para acá. Oye, ¿y no fue así de que Torreón y te metiste a la computadora que... No tenía idea, o sea, sí sabía que quedaba en Coahuila, no tenía Sí. idea. Nunca pensé en voy a ir de vacaciones a Torreón, no, jamás. Pero no fue un punto decisivo el lugar. Ok. O sea, yo voy a apoyar a mi esposo donde vaya. Y fue Torreón y estamos en Torreón. ¿Tus hijos igual o no fue así de que no me quiero ir, quiero quedarme aquí con mis amigos? Mis hijos son súper respetuosos, creo que los hemos educado muy bien, son niños muy conscientes. No platicamos con ellos, pero no es que las decisiones las tomamos en conjunto, los involucras y les explicamos. Ok. Unos lo tomaron mejor que otros. Es que cada uno, todos los procesos en la vida, cada uno requerimos nuestro propio tiempo y vivir nuestro propio proceso. Ok. Lo único es que lo que siempre quise transmitirle a mis hijos y a mi esposo es que a mi papá incluso que estaba acá, es que ese proceso, el recorrido no estaban solos y que yo los iba a acompañar en ese proceso. Pero hoy estamos muy felices todos. Ok. Mi papá ya no está, pero bueno, estuvo creo que muy bien acá. Pero no era no era pedirles opinión de quieres o no quieres. Vámonos. Pues como familia decidimos esto. Todos sabíamos que nos íbamos a apoyar. Ok. Creo que es algo que siempre nuestra familia ha quedado muy claro. El tema, te digo, es el proceso que te tardes en asimilarlo de la mejor manera. Vive tu proceso. Yo aquí estoy acompañándote. Independientemente de los lazos a lo mejor de amistad que hoy ya formaste o de algunas cosas en las que estás involucrada en Torreón, ¿te arrepientes de haberte cambiado? No, siempre, pero es por lo mismo que te decía al principio, algo me decía así, ya no recuerdo qué, pero yo te decía, es que los caminos de Dios son perfectos. No, nunca me he arrepentido porque sé que yo tenía que vivir esto. Ok. Entonces, bienvenido. ¿Te sientes a gusto? Claro. Ahí, y hablando acerca de Calán, que eso comentabas acerca del desarrollo de aplicaciones, y vamos muy bien para allá en ese punto, ¿en qué momento fue que Andrea Flores conoce este universo, conoce este punto económico de la laguna, donde aquí nace lo que es todos los Valeras, todas las distribuidoras?
¿Cómo Andrea Flores llega a conocer este mundo? Es que fíjate que cuando mi esposo viene a trabajar acá, Ok. de las pláticas de cómo te fue y bla, 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 me comentó de un modelo de negocio que para mí era totalmente desconocido, ¿no? Y se me hizo maravilloso. Y se me hizo maravilloso no pensando en el potencial económico o en la utilidad que genera ese negocio. Ujú. Me encanta ese modelo de negocio porque es un modelo de negocio basado en la confianza. Y yo me acuerdo que mi papá me decía que una persona que no tiene palabra no vale nada, ¿no? Ok. Y entonces se me hizo como súper bonito que sea un negocio donde yo te ayudo a ti, pero tú no me vas a hacer quedar mal porque yo te apoyé. Y entonces, o sea, es una relación que se va generando en puras cosas positivas, ¿no? Ok. Y eso se me hizo súper bonito. Dos, cuando empecé a indagar un poco más, Ujú. porque decía, ay, ¿cómo? O sea, no estamos como tan acostumbrados a este tipo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y entonces empecé como a investigar o a oír historias. Entonces me di cuenta que un porcentaje súper alto es de mujeres que han sacado adelante a sus familias Sí. a través de este negocio. Así es. Que han cumplido o sea, porque una cosa es pagarles la escuela, la alimentación, o sea, las cosas básicas, Sí. pero no solo queda ahí, se han comprado sus coches, se han ido de viajes, o sea, cumplen sus sueños Sí. y no queda ahí. Hay familias que ya llevan más de una generación dedicándose a lo mismo. Exacto. Ya se vuelve un negocio familiar, Ujú. algo que empezó o que alguien lo puede ver como, pues muy sencillo, ¿sabes? Algo extra. Y la verdad, no, o sea, es una empresa solamente no constituida formalmente, pero al Ujú. final tú platicas con ellos y dices, guau, pues tienen tienen su área de recursos humanos porque filtran esto, tienen su área de ventas porque se fijan en esto, tienen su marketing, o sea, ellos lo hacen todo, Así ¿no? es. Entonces la verdad es que se me hizo súper bonito. Y luego empecé de la gente que empecé a conocer, me comentaban que pues todo lo llevaban a mano, en libretita, no, como muchas cosas que entonces Sí. mi cabeza empezaba así como de, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo hay que hacer algo para ayudarlas? Entonces vi como un área de oportunidad, Ujú. el desarrollar una app, porque además en algún punto ellas lo comentaron, alguien lo comentó, que decían, es que si tuviéramos esto, ¿no? Y entonces yo dije, claro, ¿no? Ujú. Y entonces ahí surgió la idea y pues la creamos y además siempre, pero fíjate que esa, como todo, tiene como cosas que me dan mucho gusto y otras que todavía nos faltan Sí. o sea, es parte del camino que hay que recorrer cuando lanzas algo nuevo, porque la tecnología como tal siempre ha tenido como doble cara en la historia de la humanidad, ¿no? Digo, Ok. simplemente en la revolución industrial, pues había mucha gente que no estaba a favor de las máquinas porque decían, nos vamos a quedar sin trabajo. Cuando se inventó el internet, creían que era como una moda pasajera y hoy no, pues, nadie vivimos sin internet. Y así todos los inventos o todas las cosas tecnológicas que se han inventado, pues viven ese proceso, ¿no? Así es. Hay gente muy renuente. Yo hoy sigo, pero a pesar de que hemos crecido mucho, la verdad, ya, o sea, hoy estamos en más de 200 ciudades, o sea, hemos crecido mucho, la verdad. Sí. Sigo viendo que hay una parte importante de gente que está renuente y es parte de su proceso, ¿no? Ok. Pero me llama mucho la atención porque siempre en cualquier cosa que se inventa es lo mismo. Entonces ahí es donde te preguntas, pues de ti depende, ¿no? Pero ¿cuál es tu miedo? ¿Es desconfianza? ¿O cuántas veces no has oído decir, no, es que yo eso no sé cómo se usa? Ok. O no, yo no necesito tal cosa, ¿no? O sea, en el transcurso de la historia siempre hemos visto como eso, ¿no? ¿Tendremos que ir rompiendo eso? Un poco de la historia que me comentaste al inicio de la plática, yo te visualizo como una mujer emprendedora, una mujer que ha trazado su camino. Gracias. Y yo creo que el que tú hayas platicado o que hayas escuchado acerca de las historias a través de tu esposo, de estas mujeres, ¿te sentiste identificada con algunas de ellas? Pues, con algunas sí, pero sobre todo siento como un compromiso de poder ayudar. O sea, yo tengo una visión, tú tienes otra visión y podernos complementar. A mí, como mujer, eso sí creo que es por ser mujer, me generó mucha empatía porque no, a lo mejor no yo, pero tengo tías, amigas que han salido adelante solas Ok. y que
pues siempre el que alguien te ayude, y por igual hombres que salen adelante solos, Ujú. ¿no? Y pues siempre ayudarnos y apoyarnos todos está padrísimo. Siempre hay que generar relaciones virtuosas. En Entonces, el- para mí son una inspiración, sean hombres o mujeres, me identifique o no me identifique con algo personal, sus historias son inspiradoras. La verdad es que sí, he platicado con muchas distribuidoras aquí en la mesa o fuera de cámaras Sí. y sus historias inspiran, Sí. transmiten mucho, Así porque es. como bien lo comentabas, pues no solamente es de llevar un plato de comida a la mesa, que Ujú. la verdad eso ya es un logro para muchas de ellas, Claro. porque vienen de muy abajo, han tenido muchos problemas y para ellos es un logro. Por ahí me comentabas también que tuviste un acercamiento con una asociación. Sí, se acercaron a mí de la asociación de distribuidores justo para pedirme si los apoyaba con la creación de una app, Ok, ¿no? Que les ayudara con todo esto. Y entonces yo ya me había venido a la mente la idea, pero eso que no te enfocas como tan al 100, sino como que lo tienes como ahí. Entonces cuando tuvo este acercamiento dije, entonces probablemente sí sea el camino correcto. ok, Y entonces nos sentamos para escuchar sus necesidades, cómo lo veían ellos, cómo lo veía yo, porque sí al principio a lo mejor yo tenía una idea equivocada en ciertas cosas, por inexperiencia, ¿no? Y tratamos de hacer una aplicación que pudiera ayudarlos, que seguramente siempre digo que siempre tenemos cosas por mejorar, así es. pero que sí tratara de cubrirles en las cosas más importantes que yo veía en base a lo que escuchaba de ellos. Muy bien, entonces conoces a la asociación, Calán se acerca con ellos, Sí. se ofrece en este trabajo en conjunto. Y ahora, para todos aquellos distribuidores que nos están viendo y que nos están escuchando, ¿qué es Buró de Vales, Andy? A palabras coloquiales, ¿qué es Buró de Vales para que las personas que nos están viendo sepan y tengan un conocimiento de qué están descargando? Buró de Avales es una aplicación que te ayuda en muchos aspectos. Una es administrar tu cartera de clientes, de todos tus clientes, de los que te pagan y de los que no te pagan, para que puedas tomar una decisión con conocimiento, justa, con estrategia para tu propio negocio, ¿no? Ok, Pero no queda ahí, porque no solamente es registrar tus clientes. O sea, ¿en qué te puede ayudar? Te voy a poner un ejemplo. Tú registras a todo tu catálogo de clientes, que ese es el tiempo que más le vas a invertir en hacer el registro de todo lo que tienes. ok, Y entonces ya tienes en una aplicación que te da muchos reportes, muchos filtros, mucha información. Si te paga, si no te paga, cuántas veces le has prestado, cuántas veces se ha atrasado, si alguien te pide como nuevo y no lo conoces, si esa persona le debe a otras distribuidoras, cómo han sido sus pagos con esa otra distribuidora, para que identifiques si tienes riesgo, si no tienes riesgo, si tú eres su principal distribuidor o tiene incluso otros, y tú vayas viendo tu estrategia. Pero además, sí, que eso es también algo que yo le doy mucho valor, así es. todo esto, porque tú te vas a tardar mucho, que sí es un tema, pues yo necesito tu información y como tú la tienes en papel o en quizá un Excel o algo, pues la tienes que subir a nuestro sistema y lo haces una vez, ¿no? Que es digamos, la parte tardada. Uh-huh. Pero una vez que lo tienes, te va a quitar tiempo de acciones repetitivas que no te dan valor en tu día a día, Uh-huh. para que sí le puedas dedicar tiempo a lo que en realidad te importa, Okay. ¿no? Entonces, en lugar de pasarte 2 horas en estar haciendo cierta actividad, pues entras a una app donde con uno o dos clics te des información. Entonces, el tiempo que dedicabas a eso, pues dedícalo a algo para ti, para ir al cine, para hacer algo que te gusta, para dormirte, para lo que sea. Así Eso es. nos da la tecnología, nos da la Ok. posibilidad de poder hacer mucho más cosas de una manera mucho más rápida y de que te quede tiempo libre para disfrutar de las cosas que sí te importan en la vida, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es un gran valor. Y efectivamente, eso que comentas, porque hace poco el equipo de Buró de Vales, Ujú. estuve dialogando con ellos y me comentaron, oye, nos llegó un mensaje de una persona que agradece mucho la aplicación Sí. porque consultaron y salió que pues ese cliente pues ya tenía algunos otros detalles con otro distribuidor. Entonces, pues a partir de ahí, primeramente el saber, pues si es confiable el que le va a dar un Así valor o no. es.
Entonces, Sí. a partir de ahí dices, bueno, la aplicación sí te está sirviendo, te está protegiendo. Claro. Y ese era el punto medular, el que conocieran esta aplicación, porque pues muchas personas la descargan y no conocen con exactitud qué es, eh, o simplemente por el desconocimiento o el miedo a la tecnología, y Exacto. sabes qué, no me sirve, no funciona así este negocio. ¿Qué puedes decir ante esos comentarios, Andy? Mira, yo lo que les digo a la gente que se me acerca y me comentan eso es, no tienes que ser experto, pero sí tienes que ser curioso. Ok, Date la oportunidad de conocerlo. Tenemos un equipo además que siempre te está apoyando. O sea, tenemos un equipo bien padre porque te está apoyando por si tienes dudas, para instar, o sea, cualquier cosa que tú necesites, tenemos un equipo que está ahí para soportarlo siempre, ¿no? ok. Pero no, por eso digo, sé curioso, Ujú. no tienes que ser experto, pero date la oportunidad. Otra cosa es, te genera desconfianza, pero de ti depende, porque de nadie más, hasta dónde quieres avanzar. Sí. Pero pongo el mismo ejemplo, cuando se inventó la luz, la electricidad creían que era algo que te hacía daño, cuando se inventó el internet pensaron que era pasajero, cuando se inventó la aplicación de Uber o de WhatsApp, a todo el mundo le daba terror pasar sus datos y su información, y son aplicaciones que utilizamos en todo el mundo. Ok, Entonces el tema ahí es, la tecnología sigue avanzando, tú te quieres quedar atrás o quieres evolucionar, pero eso es una decisión personal. ok. Puedes empezar poco a poco, pero date la oportunidad, ¿no? Podría ser pionero o podría ser de los últimos. De ti depende, ninguno está mal. Sí, porque de las personas que he podido platicar y que pueden ver los videos ahí en Buró de Vales en YouTube, Sí. la verdad es que utilizan la aplicación, les ha funcionado, Ujú. pero el transmitir este mensaje a las compañías distribuidoras tal vez se torne un poco difícil. Entonces Sí. también, a lo mejor en esa opinión, porque ellas tienen desconfianza de que a lo mejor las han fallado muchas veces, han tenido muchos problemas con personas que les han quedado mal, entonces cargan con esa desconfianza de, ay, con cuidado, esos focos rojos. Entonces, pues para nosotros, a partir que abrimos este podcast, generar la parte más humana del distribuidor y decir, Sí. ¿sabes qué? Buró de Vales está ahí, te apoya. ¿Qué comentario o qué palabras les darías a estas distribuidoras, Andy? Justo eso, o sea, esta aplicación fue creada para aportar valor a su trabajo. Yo creo que muchos, o sea, gente como yo, bueno, yo voy a hablar por mí, cuando vi este modelo, sí se me hizo algo maravilloso por lo que ya mencioné, ¿no? Uh-huh. Está basado en la confianza, está basado en gente que es súper trabajadora, que ha salido adelante a pesar de muchas circunstancias, que te demuestran que puedes con la adversidad trabajando, organizándote, tomando buenas decisiones, etcétera, ¿no? Así es. El tema es, si tú lograste todo eso tú sola, date la oportunidad de fortalecerlo con ayuda. O sea, no hay... Cuando a mí me llegan y me preguntan, yo no le valgo de riesgo porque digas, no, porque me puede... O sea, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Que digas, no me funcionó porque la verdad sí prefiero llevarlo en papel o en mi computadora, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor si un día se te bate tu base de datos o se te pierde el archivo, pues lo volverás a hacer, no sé. Sí. Yo no le veo el riesgo terrible de... Siento que es más bien lo que te decía antes, de cuando hay un cambio, cuando llega algo nuevo, humanamente nos resistimos. Ok. Hay unos que vamos cediendo ante esa resistencia antes o después. Uh-huh. La pregunta aquí es, yo pienso que esto te ayuda para que tú puedas invertir, o sea, al reducir tus procesos manuales, te deja tiempo para que hagas cosas que te darían valor en tu vida personal o en tu propio negocio, ¿no? Ok. Aquí la pregunta es, ¿tú hasta dónde estás dispuesto? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por tener más tiempo? Ok. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir por tener más tiempo? ¿Cuánto estás dispuesto o qué estás dispuesto a hacer para profesionalizar tu negocio? Para que si hoy te quieres ir de vacaciones y quieres delegar tu trabajo y te puedas desconectar un mes si quieres, dejes a alguien que solamente entre a esa aplicación y tenga toda la información sin que tengas que hacer nada más. Ok. Eso te ahorra tiempo, te ahorra procesos y te da libertad de poder disfrutar de tanto tiempo de trabajo. Sí. Es decisión tuya. Y también me comentaban acerca de que la seguridad y la confianza que Sí, tenemos te dan. muchos. El desarrollar una app no es algo
sencillo. Alguna vez conocí a una distribuidora y alguien me presentó, ella es de Buró de Vales, dijo, sí, me dijo, yo no la uso porque quiero que me hagas una para mí solita. Ok. Y le dije, claro, o sea, y por supuesto siempre estamos abiertos a hacer aplicaciones para quien nos quiera contratar, pero es porque no está, o sea, el hacer una aplicación no es un tema sencillo, tenemos que cuidar muchísimas cosas para poder nosotros poner en la tienda de las aplicaciones de las plataformas, tenemos que cumplir con muchos requisitos, la seguridad de la información es súper cuidada, tenemos muchos protecciones para antihackeos, para que no se roben la información, para que no puedan ver información que no es tuya, otro distribuidor, otra persona extraña. Tenemos muchísimos filtros. Por eso te digo, implica un trabajo bien importante. Y también, hablando de ese trabajo importante, comentabas ahorita fuera de cámaras, ¿vienen actualizaciones, vienen versiones? ¿Qué viene de nuevo para Buró de Vales? Sí, todo el tiempo estamos buscando mejorar. Nuestro equipo de soporte técnico, cuando parte de su protocolo o cuando reciben llamadas de las distribuidoras o distribuidores, toman nota de las cosas que ellos ven como necesidad o como área de oportunidad y siempre estamos haciendo mejoras. Okay. Entonces, claro que vamos a tener una actualización y seguiremos teniendo durante la vida de Buró de Vales porque siempre se trata de ir mejorando, ¿no? Perfecto. Pues para ustedes que nos están viendo, distribuidores, la verdad es que no lo piensen más. Vamos a estar dejando en este video el enlace de descarga para que puedan acceder a descargar esa aplicación de Buró de Vales. También si tienen alguna duda, algún comentario, el equipo de Andy con Buró de Vales va a estar ahí atendiéndoles para resolver cualquier tipo de dudas. Andy, muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí con nosotros, por hacer ese espacio en tu agenda y platicar acerca de tu vida, acerca de Calán, acerca de Buró de Vales, que la verdad muchos distribuidores habían estado esperando el conocerte, el conocer la aplicación, cómo nació, y pues bueno, ya está aquí, distribuidores, para que vean la aplicación, la manejen, para que sean curiosas, ¿no? Como comentabas. Exactamente, y bueno, la verdad es que muchas gracias a ti por esta plática, a quien nos vea, las puertas de mi oficina, todo el equipo que tenemos de trabajo en Buró de Vales siempre está abierto para recibirlos y para cualquier cosa en las que podamos apoyarlos, siempre estamos abiertos para ustedes. Perfecto. Distribuidores, pues gracias por ver este episodio de Buró de Vales. Vamos a estar buscando más compañeros distribuidores que comparten su historia, que motiven a seguir adelante, que les den consejo, que les den tips. No se los pueden perder y pues muchas gracias y que tengan buena tarde.